Buenas noches, ahora sí. Bienvenidas a este nuevo encuentro de caos. El día de hoy vamos a hablar de un personaje maravilloso. Maravilloso. Yo la verdad quedé como súper contenta leyendo sobre ella, viendo como todo lo que hizo, quién era como persona. Muy bonita, o sea, la verdad, tremendo personaje para hablar, la verdad. Eh, en la sesión de hoy. Entonces, sin más largas, empecemos. Mm, Me avisan por fin si pueden ver las diapositivas que mi compu hoy está como todo lento, entonces no sé. Sí, sí. Listo. Ay, no, ya hice spoiler ahí de lo que voy a hablar. Bueno, entonces hoy hablaremos, claro que sí, de la magnífica Vera Rubin. Entonces, empecemos. Ay, no, ¿por qué no me carga? Ya. Bueno, ella nació en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos, pero sus padres eran judíos de Europa. Ellos eran, su papá era Lituania, Lituania creo, y su mamá de Moldova, algo así, la verdad no recuerdo muy bien, pero ellos eran de Europa y vinieron acá pues inmigrantes, bueno, a América, pero específicamente a Estados Unidos y pues allá eh, Vera vivió prácticamente pues como toda su vida. Igual me parece importante resaltar como que sus raíces no son exactamente estadounidenses porque digamos se suele decir mucho como que solo se resalta, ah, no, sí, ella es estadounidense y finalmente sí es estadounidense, pero es estadounidense inmigrante de otros lugares y ahorita pues como con todo el tema social que estamos viviendo, que está atravesando el mundo con respecto a los problemas de algunos países con la inmigración, pues me parece a mí importante también resaltar como, hey, hay muchas personas que hacen cosas maravillosas en otros países y creo que sin quererle meter mucha política a la cosa, creo que todos somos seres humanos y todos podemos hacer grandes cosas y no deberían haber, digamos, limitaciones para absolutamente ningún ser humano para ir a crecer y hacer muchas cosas maravillosas en otros países. Entonces, bueno, acá recordando un poco que ella era también inmigrante y hizo un montón de cosas maravillosas. Entonces, esta es una foto de Vera. Vera es la de la derecha y ella es su hermana y la del medio es su abuela. Ella es la menor de dos hijos, o sea, era ella y su hermanita nada más. Y desde sus primeros años ella empezó a mostrar un gran interés por la astronomía, entonces incluso con su papá construyeron un telescopio de cartón, así de manera muy, un poco más rudimentaria, ¿cierto? Porque claro, apenas estaban empezando, pues su papá le ayudó, pero siempre le incentivaron este amor por la ciencia. Entonces ella, apenas se graduó del colegio, se inscribió en esta universidad, que era el Vassar College, y allí solo estudiaban mujeres. Entonces recordemos que nuevamente seguimos en esta época en la que algunas universidades no dejan ingresar mujeres o ya se separa como eh, secciones muy específicas de la universidad únicamente para mujeres y únicamente para ciertas carreras y esto. Entonces, esta era una de esas universidades que era específicamente para mujeres. Y ella, bueno, se graduó, tuvo la suerte de que allá en el Vassar College había pues también astronomía, pues no sé si la carrera específica, pero sí habían al menos observatorio. Y esta es una foto de ella en la universidad, observando ahí a través del telescopio que había allá. Entonces, me parece que es una foto como súper maravillosa de esos primeros acercamientos de Vera con la astronomía. Luego, apenas se graduó eh,
de pregrado, ¿cierto? Fue de las únicas que se graduó ese año de astronomía. El resto de personas que se graduaron ese año, pues se graduaron de otras áreas, de otras carreras, y ella fue la única que se graduó ese año de astronomía. Y después de graduarse, se casó, entonces de allí viene su apellido, Rubin, que es de su esposo Robert Joshua Rubin, porque ella en realidad, su apellido pues paterno era Cooper, que ella es Vera Cooper Rubin, pero se le suele conocer más pues con el apellido ya de casada. Entonces resulta que ella, ya pues queriendo también como compartir su vida con su esposo, él era de la Universidad de Cornell, él era químico de la Universidad de Cornell, entonces ambos científicos. Y bueno, otra cosa importante que me estaba soltando un paso, después de que ella se graduó, ella quería hacer ya pues su maestría, y la primera universidad a la que ella envió su solicitud fue a Princeton. Y en ese momento Princeton no aceptaba mujeres para posgrado. Entonces la rechazaron. Y para que recordemos que en esta época había muchas barreras. Hemos ido avanzando y hemos ido viendo cómo estas son de esas primeras mujeres que rompieron barreras. Entonces, claro, Vera también es de esas primeras mujeres a las que se les permitió pues como varias cosas que más adelante les voy a ir comentando. Pero hasta acá tenemos que Princeton la rechazó. Pero entonces ella envió más aplicaciones a otras universidades, entre las cuales pasó a Harvard para hacer su maestría, pero rechazó pues como ya ¿cómo se dice eso? No sé, pues como la posibilidad de ingresar a Harvard, porque prefirió estar con su esposo. Entonces más bien los dos en la Universidad de Cornell. Entonces allí hizo su maestría, incluso estando embarazada para el final de su maestría, que es algo bien interesante y bien bonito, porque ella creo que es una etapa muy bonita, y a veces se suele, eh, no sé, como limitar a las mujeres, como, no, pues si tienes hijos ya no vas a poder dedicar a tu carrera, o si tienes hijos entonces va a ser muy complicado estudiar, y claro que lo es, que es un reto enorme, pero pues ella decidió enfrentar ambas cosas con todo el amor y decir, pues quiero ser madre y también quiero ser una científica muy tesa, ¿cierto? Y lo logró, realmente lo logró todo súper bien. Entonces, la maestría la hizo en la Universidad de Cornell, y su trabajo de maestría, desde allí ya empieza todo el gran trabajo de Vera alrededor del área de las galaxias, y ella estudió el movimiento de 109 galaxias locales. Entonces, ella estudiando este movimiento, teorizó, ¿cierto? Como que había una región central alrededor de la cual parecían como moverse estas 109 galaxias locales, y definió como cierto plano de rotación alrededor del que todas estas galaxias se movían. Y ella, pues, muy contenta, quiso presentar sus resultados ante la Sociedad Astronómica Americana, y su director de tesis, bueno, su asesor de tesis, le dijo como, sí, claro, manda tu trabajo allá, pero yo lo presento porque tú estás embarazada. Entonces, como que, ay, no, mejor yo voy y lo presento. Pues ella dijo, no, de malas, yo lo presento embarazada, no me importa, y voy a ser yo misma la que haga la presentación de lo que yo misma trabajé. Entonces ella hizo, claro que sí, su presentación ante la Sociedad Astronómica Americana, y no fue muy bien recibida. En realidad, como ella planteaba algo como un poco robusto, ¿cierto? De definir ya entonces un plano de rotación alrededor del cual están girando un montón de galaxias.
pues ya era como una conclusión más bien fuerte para lo que se podía, para lo que se conocía en la época. Entonces ella le puso un título así a su tesis muy fuerte, un poco polémico, que era Rotación del Universo. Y esto definitivamente chocó mucho con la comunidad científica de la época, como todas sus formas chocaron mucho con la comunidad científica de la época, entonces esto no fue muy bien recibido. Ella más adelante diría como, ok, tal vez estaba haciendo conclusiones demasiado grandes para la cantidad de datos que tenía, pero la verdad es que lo que ella estaba concluyendo sí es una, digamos, una de los estudios pioneros que dan fundamento a lo que ya hoy conocemos como el supercúmulo local, ¿cierto? Entonces ella fue de las primeras que empezó como a armar ese rompecabezas de ese vecindario galáctico que tenemos nosotros. Entonces, si bien para el momento la conclusión sí fue como un poco acelerada, iba por el camino correcto. Después, ya ella continuó su doctorado, el cual hizo en la Universidad de Georgetown. Quise poner como fotos de las universidades porque me parece chévere uno imaginarse también como estos escenarios y me parece que son igual como súper bonitas esas universidades. Entonces, para recrear un poco la vista también viendo las universidades. Y allí hizo su trabajo doctoral en algo a lo que, esta es la traducción que yo encontré, no sé si en inglés la dicen así, no creo, pero era como racimos de galaxias. ¿Qué significa esto? Ella se dio cuenta, estudiando un montón de galaxias, se dio cuenta que las galaxias parecían juntarse como en cúmulos, como que no estaban distribuidas todas al azar como se pensaba hasta el momento, porque en ese momento pues tú miras a todas partes y lo que te vas a encontrar es galaxias distribuidas de manera aparentemente uniforme, pero cuando se estudia a mayor profundidad la estructura del universo, nos damos cuenta que en realidad están las galaxias todas acumuladas en ciertas zonas específicas y hay otras grandes zonas de vacío. Entonces ella fue de las primeras personas en decir, no, espéreme, las galaxias se hacen como en acumulaciones, así, por todo el universo, pero están en acumulaciones, no están repartidas de manera así como equilibrada pues en todas las direcciones, no, sino que están en acumulaciones. Entonces ya fue de las primeras personas en decir esto. Y su trabajo no sería, este trabajo no sería como, no se le daría la importancia real que tenía, sino como hasta 1970. Entonces se tardó unos cuantos años en obtener el reconocimiento que merecía. Luego resulta que ella colaboró con otra científica, que ya hablamos acá, que es esta científica, y ella es Margaret Burbidge, la que hablamos en la última sesión de Caos que hicimos ya hace un montón de tiempo. Pues resulta que ellas eran amigas y colaboraban, ella colaboró con Margaret y su esposo, entonces ambas estuvieron trabajando en observación de galaxias, de espectros de galaxias y de regiones H2, si no estoy mal. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, esta es una fotico que obviamente es un poquito más adelante en el tiempo, no corresponde a la época de la que les estoy hablando, pero solo quería como mostrarles la foto ahí de que, hey, sí se conocen para que vayamos conectando también los personajes de los que vamos hablando. Entonces, ella es Vera y ella es Margaret. Pero ya, pues, como les decía, esta es una foto de más adelante. En realidad, pues, la época en la que vamos, ella todavía está muy, muy jovencita. Entonces, empezó su colaboración con otros científicos, luego se fue a trabajar a el Instituto Carnegie, no sé cómo se pronuncia, Carnegie o Carnegie, no sé, la verdad no tengo idea, pero bueno, se fue a trabajar allí, en donde ya tuvo acceso a el observatorio y allí también pudo trabajar mucho, mucho mejor y conoció a el que sería su gran amigo, Kent Ford. Esta también es una foto de más adelante. Pensemos que esta época corresponde más o menos a este momento de la vida de Vera, pero pues quise poner la foto para mostrar también que la única foto realmente que encontré de Kent Ford,
casi no se encuentran, y él fue su gran amigo con el que colaboraron pues en gran parte de su vida. Entonces, por eso lo quise poner acá. Entonces, bueno, ella ya por ese momento empezó a estudiar a mayor profundidad el movimiento de las galaxias, el movimiento de ciertas regiones dentro de las galaxias, el movimiento de las estrellas dentro de las galaxias, para ver cómo ese movimiento propio de las galaxias, ya no tanto como las galaxias en acumulaciones, que es lo que ella estaba haciendo antes, o de manera el movimiento de la galaxia como un todo, sino el movimiento de la galaxia como sobre sí misma, como esa rotación. Allí ella empezó a trabajar en esto con Ken Ford. Esta es una foto cuando ella estaba trabajando específicamente sobre la rotación de la galaxia de Andrómeda, que es nuestra vecina galáctica más grandota, más visible, no es la más cercana, pero está bastante cerca y es muy grande, entonces es como bastante estudiada. Esta es una foto de ella en el Departamento de Magnetismo Terrestre de la institución Carnegie en Washington. Bueno, no sé si se pronuncia así, queda la duda. Pero ahí está la fotito. Ella está trabajando con fotos, miren, de galaxias. Entonces allí es donde ella junto con Ken Ford empiezan a medir esa rotación de las estrellas dentro de las galaxias y se dan cuenta de una cosa súper extraña. Entonces, estas regiones H2 son regiones de hidrógeno ionizado, ¿cierto? Y en estas regiones, como que se hacía por medio de la espectroscopía, es decir, analizando la luz de las estrellas, de la luz, bueno, de toda la región, descomponiéndola, era más fácil medir esa velocidad de estas regiones dentro de las galaxias, porque pensémoslo, una galaxia es un objeto grande compuesto de un montón de estrellas, ¿cierto? De un montón de cosas, de un montón de regiones, de zonas de formación estelar, y es más difícil medir estrellas individuales, ¿cierto? Poderle como sacar el espectro a una estrella individual en una galaxia que está muy lejos. Nosotros lo podemos hacer con las estrellas que están en nuestra propia galaxia, pero las estrellas que están en otras galaxias es más complicado. Entonces, igual se puede hacer, pero es más complicado. Entonces, es más fácil regiones que sean grandes, es decir, como regiones extendidas, como lo es las regiones H2, ¿cierto? Que son nebulosas, o sea, comparemos, una estrella es una cosita chiquitita que se forma dentro de estas galaxias, entonces las galaxias son dentro de estas nebulosas, entonces las nebulosas son algo mucho, mucho más grande, mucho más fácil de observar su espectro como tal y mucho más fácil también poder ver ese corrimiento en las líneas espectrales, que es lo que nos demuestra que hay un movimiento. Entonces, con estas regiones, la observación de estas regiones, pudieron darse cuenta de la velocidad que tenían este tipo de regiones en diferentes zonas de la galaxia. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes el centro de la galaxia, tienes la parte más lejana de la galaxia y tú lo que esperas, de acuerdo a lo que se ve en el sistema solar, de acuerdo a las leyes de la gravedad de Newton, es que mientras más cerca esté un objeto del centro, como en el caso del sistema solar, pues va a girar más rápido. Mientras más lejos esté, se va a tardar más en desplazarse, como pasa en el sistema solar. Entonces, Mercurio es muy rápido, mientras que Neptuno, que está por allá súper lejos, pues se demora mucho más, y no solo por la distancia, sino porque va más lento. Entonces, eso es lo que se esperaba de las mediciones de la velocidad de estas regiones dentro de Andrómeda. Y, oh sorpresa, se dieron cuenta de que la velocidad era constante. O sea, la velocidad a la que se iban desplazando estas regiones dentro de la galaxia era la misma si estaban, aproximadamente la misma si estaban en el centro, o sea, cerca como al centro galáctico, o si estaban en el borde, era exactamente la misma. Y eso contradecía todo lo que se conocía hasta ese momento con
teoría de la gravedad de Newton. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué está girando de esa manera? No tiene, la verdad, no tiene ningún sentido. Entonces, ahí hubo un primer indicio de, ok, ya había alguien que había mencionado algo llamado materia oscura que podía explicar, se me olvidó el nombre del otro científico, perdón, se lo quedé viendo, que podía explicar como por qué pasaba ese movimiento. Entonces, la sugerencia era, hay más materia de la que podemos ver, más materia de la que brilla, que está generando que esa galaxia pues gire de esa forma, ¿cierto? Era la única forma de explicar cómo podía estar girando a esa velocidad tan alta. Entonces era como aproximadamente como el 70-80% de la materia requerida para que esa galaxia girara de esa forma, pues entonces tenía que ser materia invisible, la materia que no brillara para poder justificar por qué giraba tan rápido las galaxias. Ya había alguien que había sugerido incluso el nombre de materia oscura, pero eso se quedó como muy ahí. Pero ella se fue a estudiar muchas más galaxias y observó que este comportamiento era natural de todas las galaxias. Y todas las galaxias hacían esto, giraban demasiado, demasiado rápido, igual de rápido prácticamente en el centro que en los bordes, a pesar de que la cantidad de materia visible, miren que disminuye, o sea, la cantidad de materia que hay acá comparada con la cantidad de materia que hay acá en los bordes, pues es muy diferente, ¿cierto? Aquí es mucho menor. Entonces, esto es una curva que nos muestra lo esperado, que nos muestra qué era lo que los científicos, lo que Vera en este caso con su amigo Ken Ford esperaba encontrar, y era al inicio las cosas van a girar súper rápido y luego va a ir disminuyendo la velocidad a la que rotan. Pero lo que se encontraron es que la velocidad se mantenía constante a partir de determinado momento. Miren, incluso puede aumentar. Entonces, lo único que explica eso es la materia oscura. Entonces, ella fue la que ya dio la evidencia más contundente de la existencia de la materia oscura. Y ya desde allí, nuestra comprensión del universo es una cosa que ha aumentado muchísimo, porque ahora hemos encontrado ya no solo como esta evidencia con respecto a la existencia de materia oscura por la rotación de las galaxias, sino que ya también hemos encontrado cómo esas acumulaciones de materia oscura pueden curvar la luz y generar lo que conocemos como esos anillos de Einstein, que son esos, como cuando hay una acumulación de material que hace que la luz detrás se curve. Ya hemos visto esas curvas así, ¿cierto?, generadas alrededor de nada, de algo que parece invisible. Entonces, sabemos que hay algo ahí que no estamos viendo, pero lo detectamos de manera gravitacional. Entonces, las galaxias están llenas de materia oscura que hacen que giren más rápido, y por todas partes hay materia oscura que está interactuando de manera gravitacional. Y no tenemos ni idea, en realidad, aún de qué está hecha esa materia oscura. Solo sabemos que es algo que está ahí. Ella fue la que dio la evidencia contundente de que esto existe. Entonces, esto es como una representación de esa materia oscura, de cómo sería esa acumulación de materia oscura que puede llegar a extenderse mucho, mucho más que la galaxia o que la parte visible de la galaxia en sí. Es decir, hay mucha más materia oscura interactuando de manera gravitacional alrededor de las galaxias de las que nosotros nos podríamos imaginar, o desde donde definimos como los límites de la galaxia. Nosotros definimos el límite de una galaxia como prácticamente en donde termina ya su acumulación de estrellas y gas. Pero en realidad todavía se extiende otros años luz más la galaxia por la acumulación de materia oscura. Y esto es bien importante porque ya hoy en día, según nuestros cálculos, la materia oscura conforma como el 85%, el 80% de la materia
existente en el universo, de la materia. No estoy diciendo del universo entero porque la energía oscura es mucho más, pero si estamos hablando únicamente de materia, la materia oscura es como el 80-85%. Más logros de esta maravillosa mujer. Primera mujer a la que se le permitió observar en Monte Palomar, que es uno de los observatorios como más icónicos del mundo, es de los primeros que tuvo pues buenos telescopios así grandotes en los que se hacían investigaciones importantes. Ella fue la primera mujer a la que se le dio acceso, a la que se le permitió ir a utilizar las instalaciones con objetivos científicos. Y me faltaba un dato, me faltó un dato de antes, y es que cuando ella rechazó cuando íbamos por acá, me voy a devolver en la historia con tal de contarles este dato, y es que cuando ella rechazó la opción de Harvard por irse más bien a la Universidad de Cornell, se dice que el director en ese momento del observatorio de Harvard le escribió una carta en la que pues le hablaba de manera muy formal, pero al terminar la carta decía como, ay, maldita sea, porque las mujeres, cuando encuentro una mujer que está preparada, que es buena, que es, no sé, lista para el puesto que necesito, se casan. Le dijo eso, como si eso quitara mérito a quién es ella como científica. Entonces, bueno, para que tengamos una idea de cómo eran las situaciones en la época. Eso por un lado. Y ahí había otro dato que, bueno, ya lo del embarazo ya se los conté. Bueno, había otro dato que si me acuerdo después les comento. También con respecto al machismo. Ya. George Gamow, que es otro de los que muy influyentes en lo que ya hoy conocemos como la teoría del Big Bang y también de la expansión del universo, como esas primeras personas que se dieron cuenta y que estudiaron en su totalidad pues el universo. George Gamow es uno de ellos, de los más importantes, y resulta que él le había consultado a ella con respecto a este trabajo de la rotación del sí, al que le llamó Rotation of the Universe. Él la consultó y ella más adelante pues trabajaría con él, pero él en ese momento en el que la consultó y eso, no le permitía entrar a sus clases, que porque las clases no eran para esposas. Entonces podemos tener una idea del rechazo, que además de que eres mujer, entonces ya tienes un rechazo por haber decidido ejercer, por ejemplo, la maternidad o por haber decidido también casarse. Bueno, entonces, para que nos hagamos una idea también de ese machismo que ella tuvo que enfrentar. Distinciones. Además, luego voy a contar otras cosas interesantes de ella. Pero distinciones oficiales que recibió como tal, medallas. Ella también ganó medalla de oro de la Royal Astronomical Society. Esta imagen yo ya la había puesto y la había puesto por otra gran científica que fue Caroline Herschel, que ella fue la primera mujer en ganarse esta medalla de oro. Pues la segunda mujer es Vera Rubin. Pues desde la época de Caroline Herschel, que ya la vimos hace como 4 científicos, no sé, no mentira, sí, hace rato, hace rato la vimos, fue el año pasado incluso. Bueno, ella fue la que se la ganó antes y ahora pasó un montón de años hasta que ya se la otorgaron a Vera Rubin. También se ganó este premio Gruber de cosmología, claro, por sus grandes aportes, o sea, ¿qué más que darnos evidencia de la materia oscura? Se ganó también esta medalla Bruce de la Astronomical Society of the Pacific, y esta yo sé que también se la había ganado alguien de los que hemos mencionado acá. No recuerdo si fue Margaret o si fue alguien antes, pero bueno, ahí les dejo pues también como el dato. Y incluso se ganó la Medalla Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que se la entregó el propio presidente de ese momento, que era Bill Clinton. Se la entregó,
se le hizo la ceremonia, porque igual ya recordemos que esta es una época más cercana a nosotros, ¿cierto? Ya nos vamos acercando a este siglo. Incluso ella murió ya en el 2016, o sea, hace 9 años murió ella, no es, ya es un personaje como mucho más cercano a nosotros. Bueno, también se nombró, no sé cómo se llama esto, o se le otorgó el honoris causa de Harvard y Yale. Y también se nombró esto que se conoce como el efecto Rutherford a lo que se llama una anisotropía en la expansión del universo en una escala de alrededor de 100 millones de años luz, como lo revela el estudio de los movimientos de una muestra de galaxias espirales. ¿Qué significa esto? Que de manera local, en una escala pequeña, se ve como una irregularidad con respecto a la expansión del resto del universo. Entonces, esto se conoce como el efecto Rutherford y creo que todavía no se ha encontrado como una explicación muy clara, aunque ella teorizó algunas cosas sobre esta situación, pero todavía no se conoce muy bien. Básicamente es eso, es una diferencia en la tasa de expansión o en la forma en la que se está expandiendo de manera local el universo comparado con a gran escala. Y este maravilloso observatorio que se nombró, que está en construcción en Chile, todavía no se ha terminado, estaba planeado para este año, pero no sé cómo va este año, no sé. Se hizo un coloquio de astronomía, el profe Jorge hizo un coloquio sobre este observatorio en febrero. Entonces, no me lo vi, no sé en qué va este observatorio, pero pues les recomiendo para que se lo vean a ver en qué va ese tema. Entonces, este observatorio es un observatorio muy chévere porque va a ser capaz de observar muchísimo, de observar muy bien, como que tiene un campo muy amplio, entonces va a poder observar como todo el cielo así completo cada tantas noches. Entonces es una herramienta muy importante en este momento y se llama Vera C. Rubin, porque recordemos que la C de su apellido de soltera, Cooper. Y bueno, por allá está en el desierto, no me acuerdo en qué parte de Chile. También hay un asteroide, como no, ya hemos traído muchos personajes acá que casi todos tienen asteroide en su honor, pero quiero mencionar algo aquí para ir como redondeando, muy importante sobre Vera, y es que ella fue una persona, no lo mencioné en todo este camino, pero ella fue una persona que siempre abogó mucho por el papel de las mujeres en la ciencia. Ella decía que se estaba perdiendo, o sea, las mujeres somos el 50%, se estaba perdiendo el 50% de la capacidad de hacer ciencia si se excluye a las mujeres. Entonces ella siempre abogó por el papel de las mujeres en la ciencia y porque no importa tu género para hacer ciencia, solamente importan las ganas de hacer las cosas, las ganas de aprender, las ganas de investigar, es lo único que importa. Nada más debería importar, ni raza, ni, no sé, estado de inmigrante, no inmigrante, nada debe importar. Simplemente todos deberíamos tener el derecho de hacer ciencia. Entonces ella fue una persona que defendió esto y con esa misma filosofía que tenía, dicen que ella era una profesora excepcional, ¿cierto? Que permitía mucho a los estudiantes acercarse como a trabajar con ella. Incluso era alguien que decía que también siempre debían aparecer los nombres de los estudiantes en los artículos que se publicaran. Y esto a mí me parece maravilloso porque hasta hoy en día vemos que esto muchas veces no se cumple, que muchas veces un estudiante trabaja con un profesor en la investigación y esto, y se dice, no, pero es que tú como todavía no tienes, no sé, tus estudios más avanzados o porque estás empezando apenas, entonces tu nombre no va en el artículo, no va de primer autor o eso. Ella decía, no, si estamos trabajando en esto y este artículo se publica, ahí tiene que ir el nombre del estudiante que lo esté haciendo. No importa si no tiene título, no importa nada, ahí va el nombre. Entonces ya colaboró con muchas personas, tiene como 114 artículos publicados, algo así, de todas esas colaboraciones pues que realizó con estudiantes y era una persona pues que
decía, la ciencia es para todos y sin barreras y sin esa idea de el profesor es mucho más que el estudiante, y no, ella era abierta para todo el mundo y el que quiera aprender. También fue una gran profesora en su hogar porque sus 4 hijos también eligieron la ciencia. Entonces, su hija se dedicó a la astronomía, un hijo se dedicó a la matemática, o sea, es matemático, y 2 hijos geólogos. Entonces, definitivamente ella también hizo todo este trabajo de inculcar el amor por la ciencia en su casa, y sus propios hijos lo decían, que ellos eh, decidieron el camino de la ciencia debido a la influencia de su mamá y seguramente de su papá también, porque pues ambos eran científicos así completamente dedicados. Y acá está la fotito de Vera con sus 4 hijos. Ahí están. Ahí están los... Ay, me ahogué. Ahí están todos en una salida familiar. Por acá está su hija y los otros 3 hijos, bueno, que ya hoy sabemos, todos científicos muy importantes. Y ese es un resumen de lo que sería la vida de esta gran científica, Vera Rubin. Obviamente creo que me falta un montón de datos, un montón de cosas, porque ella fue maravillosa, pero la verdad es bastante, y sé que me quedan muchas cosas por fuera, pero bueno, este pequeño abrebocas para que se animen a ver qué fue lo que hizo esta gran mujer. Entonces, eso va siendo todo, no sé, preguntas, comentarios. ¿Cuál fue la época en que ella nació, vivió? Hasta el 2016, pero ¿desde cuándo más o menos? Ay, sí. Esperen, ya les digo, dame un segundito. Sí, yo casi nunca pongo años así específicos porque no me van bien con los años. Ella nació en 1928. 1928. Para que nos hagamos una idea, ella estaba en la universidad, terminó su pregrado en 1948 y veamos, y en Cornell terminó en 1951, o sea, tuvo su maestría en 1951, para hacernos también como una idea. Entonces, la de la maestría, no, la del doctorado es la que solo se reconocería como hasta el 70, y ella se graduó de doctorado en 1954. Entonces, para hacernos una idea, que por ahí 16 años estuvo sin reconocimiento eh, su trabajo en el área de galaxias, en el de los racimos de galaxias. 16 años en los que nadie quería creer en eso, y luego nos dimos cuenta de que efectivamente las galaxias están acumuladitas así. Y ya tienen esta estructura, esta imagen, por ejemplo, que les tengo acá, es muy así como muestra esa estructura justamente de racimos pues que tienen el universo con acumulaciones de galaxias. Perfecto. Listo, no sé, con gusto. No sé, comentarios, preguntas. Todo muy bien. Todo muy bien. Listo, con todo el gusto. Bueno, y toco también recordar, pues hacerlo un poquito más rápido porque está complejo. Está complejo este horario, pero bueno, seguiremos hasta donde se pueda. Bueno, con todo el gusto. Espero que les haya gustado. Las páginas de consulta se las voy a dejar en el grupo de WhatsApp porque son muchas. Me tocó leer como cinco fuentes diferentes. Entonces se las voy a dejar allá en el grupo de WhatsApp. Listo. Bueno, entonces nos vemos en 15 días. Yo les confirmo. Y sí, la próxima es el 19 de mayo. Entonces nos vemos en 2 semanitas. Muchas gracias por asistir. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, feliz noche. Gracias.
Chao. Todo el gusto, chao. Buenas noches, chao.